Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta serie de videos. En nuestro anterior examen de la historia de las lámparas cialíticas, observamos la evolución del concepto a la actualidad. Nuestro estudio rastreó sus orígenes hasta 1919, cuando el profesor Louis Bérin, de la Universidad de Argel, creó el primer prototipo de lámpara quirúrgica. Las lámparas quirúrgicas modernas son el resultado de esta rica historia. Observamos una característica común a todas estas lámparas que indica un elemento común a su diseño, a saber, el deseo de controlar la luz. Pues sí, porque el control de la luz es crucial en el quirófano. La función principal de la lámpara quirúrgica es proporcionar una fuente de luz focalizada, diseñada específicamente para iluminar un área concreta conocida como campo quirúrgico. Ahora se plantea la pregunta, ¿cómo es posible controlar el funcionamiento y ajustar la intensidad de esta luz? El único método viable en este contexto es la reflexión. Así pues, la reflexión ha sido la base del desarrollo tecnológico del producto. Intentemos comprenderlo mejor. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Hoy abordaremos las diferentes tecnologías de reflexión. Trataremos los dos tipos de reflexión que existen, la reflexión indirecta y la reflexión directa. Y ofreceremos algunos antecedentes físicos para comprender mejor cómo se controla la luz. Empecemos por la luz indirecta. Ha sido la base de cualquier desarrollo tecnológico. Durante sus primeras etapas, el concepto de transmisión de la luz giraba en torno a la interceptación de la luz emitida desde una fuente por una superficie reflectante, que la transportaba a un punto de destino específico. Mediante la reflexión, tenemos la capacidad de manipular la luz, alterando en cierta medida su trayectoria y curso, mediante este proceso, sin comprometer sus propiedades fundamentales. No podremos curvar los rayos de luz, pero sí canalizarlos. Intentemos comprender cómo se produce esta canalización de los rayos luminosos. Las distintas superficies no se iluminan ni se reflejan de la misma manera. La forma en que se produce la reflexión depende específicamente de la forma de la superficie y también del material. Ahora bien, este vídeo no pretende ser un curso de física, pero juntos trataremos de ver cómo manipulando la forma se puede manipular eficazmente la luz. La forma, uno puede manipular efectivamente la reflexión de la luz. Vamos a examinar las formas primarias. En primer lugar, analizaremos tres formas estándar que permiten la reflexión. Veamos cómo se reflejan un prisma, una elipse y una parábola. Después profundizaremos en la reflexión de la luz a través de formas más complejas, como el espejo elíptico y el cristal de Fresnel. Esta exploración nos permitirá comprender mejor el fenómeno. En cada uno de estos tres ejemplos lo que observamos es la característica fundamental de una onda. En este caso, una onda luminosa que tras un impacto cambia de dirección. Al considerar la reflexión, es importante reconocer la presencia de dos tipos de rayos. El rayo entrante que incide sobre la superficie se denomina rayo incidente, y el rayo reflejado es el que sale de la superficie. El ángulo entre el rayo incidente y la perpendicular a la superficie se denomina ángulo de incidencia, mientras que el ángulo entre la superficie y el rayo reflejado se denomina ángulo de reflexión. Con respecto a estos ángulos, hay dos directrices fundamentales que deben seguirse. En primer lugar, el rayo incidente, el rayo reflejado y la perpendicular a la superficie reflectante en el punto de incidencia pertenecen al mismo plano. En segundo lugar, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En esencia, en reflexión, el ángulo rojo será siempre igual al ángulo verde, mientras que el ángulo entre ambos será siempre de 90 grados. Este es el principio fundamental de toda lámpara de reflexión indirecta. Más o menos complejo, pero todo parte de esta primera regla. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esta regla ha desempeñado un papel crucial en el progreso del desarrollo de las lámparas quirúrgicas halógenas, garantizando su éxito. De hecho, hay que esperar hasta 2002, cuando RIMSA propuso al mundo la primera lámpara con tecnología LED. De hecho, el LED, además de suponer una transición en la evolución tecnológica de los dispositivos médicos, permite plantearse nuevas formas de reflexión. Nos proporciona la capacidad de alejarnos de lo que antes se consideraba dogma, de la reflexión indirecta, de adoptar nuevas perspectivas y de liberarnos de creencias limitantes. ¿Qué es la reflexión directa?
La reflexión directa es un sistema de reflexión en el que la fuente de luz crea un haz de luz que insiste directamente en el cuerpo iluminado. ¿Cómo? Pues bien, analizar el cómo nos lleva todavía a reabrir las páginas de los manuales de física para profundizar en dos conceptos que probablemente no eran tan necesarios cuando solo considerábamos sistemas con reflexión indirecta, a saber, el de convergencia y divergencia. En el caso de la convergencia, un haz de rayos incide sobre la superficie y provoca una transformación en su diseño y contorno, concentrando la dirección de estos hacia un punto, el centro óptico o en nuestro caso el campo operativo. Por otro lado, en el caso de la divergencia, el haz de rayos paralelos al chocar con la superficie cambiará su trayectoria haciendo coincidir la dirección de los rayos individuales con la dirección que habrían tenido si no hubieran sido paralelos. En otras palabras, los rayos paralelos entre sí se representan como prolongaciones de sus direcciones a partir del centro óptico. En el quirófano, la divergencia permite la dispersión de la luz, lo que da lugar a dos tipos de reflexión. Así pues, observamos tanto la reflexión indirecta como la reflexión directa. Se trata de dos tecnologías diferentes, cada una tiene sus ventajas y cada una sus inconvenientes. Así que vamos a intentar profundizar en cuáles son las ventajas de una y los inconvenientes de la otra. Por la forma en que se presenta el tema, puede dar la impresión de que la iluminación indirecta es una tecnología del pasado. Indirecta es una tecnología del pasado específicamente asociada de las lámparas quirúrgicas halógenas, mientras que la reflexión directa se asocia más bien al futuro. De hecho, es la tecnología que hemos presentado con referencia al LED y quizás se nos hace creer que precisamente la reflexión indirecta es algo anticuado, mientras que la evolución debería producirse con la reflexión directa. En realidad no es así, sin embargo, ambos tipos de reflexión tienen sus pros y sus contras. Al comparar los dos, es importante evaluar la superficie emisora de luz, así como el nivel de deslumbramiento producido. En primer lugar, permítanme aclarar el concepto de superficie emisora de luz. Se refiere al área total de la superficie que refleja la luz. En el contexto de las lámparas operativas, coincide con el área efectiva de la cúpula desde la que se emite la luz. ¿Y por qué puede coincidir o no con la superficie total de la antena parabólica? Precisamente en función de la tecnología de reflexión adoptada. Al considerar la reflexión indirecta, examinemos las lámparas halógenas como ejemplo. En este caso, observamos cómo la bombilla situada en el centro refleja sus rayos en una parábola que coincide con el diámetro de la cúpula. A continuación, la cúpula refleja la luz en el campo quirúrgico. Este sistema demuestra la reflexión de la luz sobre toda la superficie de la lámpara, que es entonces una superficie emisora de luz. En este caso, la superficie emisora de luz coincide totalmente con el diámetro de la lámpara. Por el contrario, tomemos el caso de las lámparas con un sistema de reflexión directa de la luz. En este caso, es improbable que la superficie de emisión de luz coincida totalmente con la superficie de la cúpula del reflector. ¿Por qué es así en este caso? Es simplemente intrínseco a esta tecnología específica. Cuando la luz se emite desde una fuente y se propaga por el espacio, la reflexión indirecta permite maximizar el alcance de la luz. Permite maximizar la superficie de emisión de la luz. Sin embargo, a diferencia de la luz difusa, la luz en reflexión indirecta está concentrada. Estas características dependen estrechamente de la tecnología. ¿Cómo se concentra? Se concentra mediante el uso de lentes convergentes, por lo que la superficie de la lámpara estará poblada de muchos LED, con muchas lentes de las que proviene la luz, así que el campo quirúrgico ya no será iluminado por un solo haz de luz, sino que será la colección de varios haces de luz que, insistiendo todos en el mismo punto, iluminarán el campo quirúrgico. ¿Podemos decir que estas dos soluciones son equivalentes en condiciones de prueba? Quizás sí, pero dejándolas caer en su uso real. Vemos cómo hay numerosas diferencias, es decir, la incidencia de un mismo obstáculo tiene un peso diferente. En el caso de una solución con luz directa y una solución con luz indirecta, vemos cómo la incidencia del
mismo obstáculo en una lámpara quirúrgica con reflexión directa tiene una incidencia mucho mayor que en una solución similar, con luz indirecta. ¿A qué se debe esto? Precisamente por la superficie emisora de luz. Cuanto mayor sea la superficie de emisión de luz, menor será la incidencia de este obstáculo. Pero pasemos a la segunda ventaja que no debe subestimarse. Una gran ventaja del uso de la luz indirecta es su capacidad para reducir el deslumbramiento, tanto en la realidad como en la percepción. Esto permite minimizar las molestias causadas por un brillo excesivo que afecta a la claridad visual en el campo quirúrgico, porque los rayos, al no incidir directamente sobre el campo operatorio, no resultan tan molestos y distractores para los ojos del usuario. De hecho, se ha comprobado que, comparando dos soluciones diferentes, una con luz directa y otra con luz indirecta, la cantidad de luz medida en lux que llegaba a la retina en diferentes ángulos de visión era sistemáticamente inferior cuando se utilizaba una solución de iluminación indirecta, en comparación con otras opciones, principalmente una solución de iluminación directa. Ahora bien, el deslumbramiento lo trataremos en un vídeo dedicado precisamente por la relevancia del tema y su importancia. Sin embargo, nos hemos limitado a ofrecer una breve visión general del mismo en este contexto, precisamente para ayudarle a comprender las ventajas e inconvenientes de la tecnología de reflexión. En nuestros vídeos dedicados también hablaremos de las ventajas secundarias de una solución técnica sobre otra. Esto se hará además de abordar otros aspectos mencionados anteriormente. Dejaremos para otros vídeos el análisis y la discusión en profundidad de la vida útil del producto, la seguridad de temperatura, de la compatibilidad del flujo de aire laminar. En conclusión, optar por una solución de luz indirecta es siempre más deseable que optar por una solución de luz directa. Las ventajas de la iluminación indirecta nunca deben pasarse por alto. Las ventajas de la iluminación indirecta son numerosas, empezando por la maximización de la superficie de emisión de luz. Esto aumenta significativamente la calidad y la difusión de la iluminación. Y en segundo lugar, la reducción del deslumbramiento. Que tenga un buen día.